No hay problema. Bárbara Anderson es mamá de Luca y Bruno, columnista de negocios en Grupo Milenio y activista por los derechos de las personas con discapacidad, tema en el que ha logrado impulsar cambios legales trascendentales en materia de inclusión a través de la asociación Yo también. Ha destacado por su trabajo como periodista de economía, finanzas, negocios en medios impresos, línea, de televisión y radio, tanto para grupos locales e internacionales, y hoy está en entrevista con nosotros para platicarnos de su más reciente libro, Inventos que usamos a diario y que rompieron la barrera de la discapacidad. Pues Bárbara, buenas tardes, bienvenida a esta entrevista. Ay, muchísimas gracias, Patricia. Gracias por este espacio. En el libro mencionas que la mayoría de las personas con discapacidades no se consideran discapacitadas. Saben que tienen limitaciones con las que tienen que lidiar y encuentran formas creativas para superarlas. De todos los inventos que tú incluiste en este libro, ¿cuál te sorprendió más al descubrir su origen? Sin duda, Patricia, el teléfono. Aunque parezca mentira y todos sabíamos o todos sabemos que el teléfono lo inventó Graham Bell, lo que yo no sabía y fue una de las mejores sorpresas que me llevó en esta investigación es enterarme de que Graham Bell lo había diseñado para comunicarse con su mamá que era sorda. Muchos inventos nacieron por necesidades personales. ¿Cuál es la historia que más te hizo reflexionar? Creo que la historia más cercana a mí, pues yo soy mamá de un niño con discapacidad, la que más me tocó, la que más me sentí identificada, fue la historia del jacuzzi, de este papá italiano inmigrante en Estados Unidos que era ingeniero y que tenía un hijo también con discapacidad motriz, con muchos dolores musculares. Y él decide inventar esta tina tibia con un motor de avión y con agua caliente que se terminó convirtiendo en un objeto de lujo que todavía sigue siendo como presente en todos los hoteles, spas y cruceros, pero en realidad nació por una necesidad muy particular de un niño dentro de una casa que sus papás no lo podían llevar a rehabilitación todas las semanas. ¿Qué usamos a diario y tratamos como si nada, pero en realidad nos ha cambiado la vida? Creo que uno de los inventos más universalmente usados es el teclado, es la máquina de escribir, ¿no? El teclado que hoy tenemos en tu computadora, en la mía, en los teléfonos, o sea, todos lo manejamos a través de un teclado que tiene las letras y los números. Todo eso empezó hace poco más de 200 años en Italia, cuando un joven de alta sociedad italiana tenía una amiga con ceguera y él se le ocurrió inventar algo que es maravilloso, como es la máquina de escribir, con unas fichitas muy chiquitas de imprenta y una especie de mecanismo parecido a los pianos. Inventó la máquina de escribir y el papel carbón para que su amiga ciega pudiera escribirle cartas y seguir estando en contacto los dos. Hay que mencionar que este libro viene narrado en primera persona. Aparte tiene un excelente tamaño, unas magníficas ilustraciones por Alejandra Saavedra. ¿Cómo fue tu trabajo con la ilustradora? Ay, fue fascinante. Yo ya había trabajado con Alejandra antes en la creación de un diccionario que publiqué hace como 5 años, que se llama ¿Cómo se dice? También es un diccionario para infancias, para niños, y un diccionario sobre cómo referirse y cómo hablar correctamente con personas con discapacidad y de la discapacidad. Y en ese momento me recomendaron esta ilustradora de Veracruz, que es maravillosa y que tiene un hijo también con discapacidad. Entonces nos entendimos muy rápido de lo que cada una quería contar en ese diccionario. Y cuando surgió la oportunidad de hacer este libro para infancias, la primera persona que se me ocurrió fue ella, porque me parecía muy emblemático que dos mamás de niños con discapacidad encontraran en cosas curiosas como los inventos y en cosas muy coloridas como en sus ilustraciones una manera distinta de enfocar la discapacidad. Si pudieras platicar con el inventor de un objeto cotidiano que incluyes en el libro, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Ay, qué bonita pregunta. A ver,
Creo que elegiría al inventor de las rampas peatonales, que fue una persona también cuadripléjica en Berkeley no hace muchos años, hace como 40 años en Estados Unidos, porque mucho de ese acto revolucionario que fue romper una banqueta y poner un poco de cemento para que se hiciera el paso de la calle a la banqueta, este corte que hicieron en la calle se convirtió en un Everest, en realidad, de muchísima altura. Ellos crearon a través de este acto, fue como la chispa generadora de una de las mayores organizaciones para personas con discapacidad en Estados Unidos, que es la ADA, que se generó a partir de esta necesidad de jóvenes con discapacidad y con necesidades en Estados Unidos. Y esto que parece una cosa muy simbólica, que ocurre en una esquina, terminó cambiando prácticamente la manera en la que Estados Unidos atiende, recibe y procura a las personas con discapacidad. Me encantaría hablar con él. De hecho, hay un día, ya falleció, pero hay un día especial de él en Estados Unidos, de Edward, como uno de los padres de la inclusión y de la accesibilidad a nivel global. Bárbara, en 2020 la gran mayoría de nosotros por la pandemia usó los guantes de látex. En Ujú. el libro cuentas cómo surge este invento, un invento desde el amor. Cuéntanos un poco. Me parece uno de los inventos más bonitos y es cierto que ahora en la pandemia es como que estuvo mucho más presente en nuestra vida y quién no tenía una caja de guantes de látex. Pero si lo ponemos a ver en perspectiva, ha sido uno de los inventos que más vidas ha salvado, porque evita muchísimas infecciones en el sistema de salud y, ¿por qué no?, en el sistema también de restauración, ¿no? Casi no hay chef que hoy por hoy no usen guantes de látex para preparar sus comidas. Y esto empezó con un cirujano enamorado de una enfermera, que este cirujano era muy exigente con su equipo en el quirófano y los obligaba a todos a ponerse unos líquidos muy poderosos para limpiarse y para no infectar a los pacientes. Y esta azafata, perdón, esta enfermera que tanto le gustaba, se había lastimado las manos y tenía una dermatitis brutal. Y lo que se le ocurrió a este médico, que se ve que era no solamente estaba muy enamorado, sino que era un tipo sumamente inteligente, fue pedirle a Goodyear, a la fabricante de llantas en Estados Unidos, que le hiciera un molde de sus manos para que hiciera unos revestimientos de caucho para que ella pudiera entrar con esos guantes, literal, a operar y que los líquidos no la dañaran. Y esto que empezó como un regalo muy especial para ella, para que no se vaya al quirófano, se convirtió en un incondicional y un elemento imprescindible en todo el sistema de salud, en todo el mundo a partir de ese momento, y al que le debemos la vida de muchísimas personas. Uno de los inventos que mencionas en el libro y que más me gusta también a mí actualmente es el audiolibro de Ujú. Robert Irwin en 1932. ¿Quién iba a imaginar que desde esa fecha hasta el día de hoy sería un recurso muy utilizado? Cuéntame un poco. Y curiosamente, Patricia, en los últimos años, el mayor crecimiento de consumo de libros ha sido de audiolibros. O sea, este es Ujú. un fenómeno ahora que nos parece muy novedoso, esto de me descargo un libro en Spotify o en Amazon y mientras hago ejercicio voy en el coche y me escucho un libro. Esto, como bien dices, empezó como una manera de apoyar a las personas con discapacidad visual que volvían de la Primera Guerra Mundial y que como no eran ciegos de nacimiento, no habían aprendido a usar braille. Entonces a este activista que también era ciego, se le ocurrió hacer una alianza, que costó muchísimo dinero en ese momento, con la RCA Victor, que era la productora de música, y estos discos de vinilo que se usaban para música nada más, a él se le ocurrió invitar a muchos locutores y a muchos escritores a narrar sus libros. Uno de ellos fue Helen Keller, que es muy famosa como activista de la discapacidad de personas con discapacidad visual, y se convirtió realmente en un parteaguas, porque incluso el correo de Estados Unidos se suma a esta cruzada y distribuye los discos gratis en todo el país. Y esto poco a poco se fue convirtiendo primero en los audiolibros, que ahora son el boom del momento, y luego los podcasts, que también tienen el mismo Ujú. inicio en esta idea de la burbuja sonora, que uno puede ir y volver a buscarla cuando quiera. Inclusive yo te conocí con el audiolibro de los dos hemisferios de Luca, ¡Ay, claro! que tú lo narras, ¿no? Y Sí. ahorita que te estoy entrevistando, pues sí es muy impactante porque pues tú viviste todo lo que estás narrando
Te soy muy sincera, sí llegó un momento que al escucharte la voz, sí, sí lloré en varios capítulos y admiro Ay, Pat. tu fortaleza y todo. Y pues qué valiente al tú narrar este audiolibro. Me costó un montón hacerlo y fue una de las exigencias de la editorial que fuera la propia voz de la autora. Y hay mucha gente que después de la película volvió a escuchar el audiolibro porque era como volver a conectar con la voz original de esta historia. Y es cierto que si bien los libros son un excelente canal para empatizar con la gente y para llegar con la gente, no hay nada mejor que la voz. O sea, la voz sigue siendo, desde la época de las cavernas hasta hoy, la necesidad de que Ujú. alguien te cuente una historia especial y que estés ensimismada y con esa voz diciéndotelo al oído, me parece algo todavía sumamente mágico y que haya empezado solamente para ayudar a los ex soldados a tener Ujú. un retiro menos aburrido en Estados Unidos, me parece una cosa maravillosa. Y para no spoilear tanto todas las historias, por último, háblame también de este magnífico invento que son los subtítulos opcionales de Malcolm Northwood. ¿Cuántas no los utilizamos también ahora, no? Es impresionante. Ahora con la televisión inteligente que en automático se colocan, y uno tiene que hacer la opción de quitarlos o no. Esto en realidad nació como, primero, una curiosidad sin duda de la Organización de Sordos de Estados Unidos, los cuales no tenían acceso a todo el boom que tenía la televisión en Estados Unidos, porque evidentemente no lo podían escuchar. Y una de las que más ayudó en esta cruzada fue Julia Child, esta famosísima chef americana que era muy famosa, que era muy simpática, pero tenía una voz horrible. Entonces nadie le entendía las recetas y ella hablaba con una voz toda muy exótica y la gente decía, ¿cuántos huevos dijo que llevaba ese pastel? Y volvían a llamar mil veces a al canal de televisión. Y eso fue la mejor oportunidad para vincular una necesidad del público que podía oír, pero que no le entendía, con la gente que no podía oír y se lo perdía. Entonces ella propuso su programa como pionero para poner los títulos, los subtítulos accesibles. Y hoy, como bien dices, más del 80% de la gente que usa los subtítulos no es sorda. O sea, o está haciendo ejercicio y en el gimnasio aprovecha para ver una película, o tiene toda la familia dormida y ve la serie con subtítulos para que nadie se despierte. Pero ahora es sumamente cómodo, muy fácil y muy accesible poder ver contenido sin necesidad de tener sonido alrededor. Yo creo que es un libro muy interesante para que los papás se sienten con sus hijos, disfruten un rato de tranquilidad, que los induzcan al mundo de la lectura y que Sí. aprendan un poco más de todo lo que usamos a diario, que tal vez en la escuela ves, lo inventó fulano en tal año y ya es todo lo que Ajá, aprendes, ¿no? sí. Pero creo que tu libro va a abrir muchas puertas también para la curiosidad de los niños y de esta convivencia. Cuéntame un poco. La verdad es que me encantó porque, bien como dices, el libro, la primer camada se fue a influencers y periodistas como tú, y la mayoría de ellos me escribieron diciendo, lo leí antes de pasárselo a mi hijo porque me encantaron las historias. La mayoría de los casos que me contás ahí yo no sabía cómo se habían inventado ni Ujú, para quién. ujú. Entonces creo que es un libro que está enfocado a las infancias y tiene un lenguaje mucho más, más simple y más directo y menos rebuscado y menos científico, pero creo que es un libro para todos. O sea, es un libro que nos va a generar conversación y temas de ¿sabías qué? Para muchos. Muéstranos un poquito el libro y muéstrame Claro, una ilustración que más te haya gustado. lo voy a abrir porque mira, está cerradísimo el libro. Vamos a Aparte huele estrenarlo. riquísimo al libro nuevo. ¿Qué tal, Todo Sí. sensorial lo nuestro. A ver, ¿cuál es la ilustración que más me gustó? Ya te Sí, digo. ¿cuál es la ilustración que más te gustó? Esta, que no es de un invento, sino que es del padrino de este libro, que se llama Vinton Cerf. Ahí lo tienes. Vinton Cerf es el inventor de Internet, el padre de Internet. Y es una persona también con discapacidad, una persona sorda que encontró en la tecnología un gran habilitador para las personas con discapacidad y hoy por hoy las aplicaciones y toda la tecnología de Internet, no se diga, son las mejores rampas para las personas con discapacidad. Y ese dibujo, evidentemente, Vinton Cerf todavía vive, nos escribió la carta editorial. Esta Alejandra encontró un dibujo, una imagen de él muy reciente, muy canoso, porque es un señor que tiene 80 y pico de años, y se lo mandamos para que él lo aprobara y dijo, no, no, no.
Cuando yo inventé Internet no tenía canas, me quitan todas las canas. Segundo, cuando yo inventé Internet usaba siempre trajes con chaleco, así que si son tan amables, me suman un chaleco, ahí como vemos, en cada imagen y me hacen sin canas. Entonces este es un dibujo hecho a pedido para Vinton Cerf de cuando tenía unos 45 años. Hola. Bárbara, cuéntame si habrá una segunda parte de este libro, Me porque encantaría que también me lo dijeran los de Penguin. Me encantó hacer este libro. Creo que está demostrando ser un libro interesante y creo que puede ser una saga perfectamente de más inventos, eh, porque creo que hay más cosas. Tenemos que seguir escarbando más a fondo y encontrar las primeras razones por las cuales se han inventado las cosas. Muchas veces damos por hecho de que el teléfono lo inventó Graham Bell, cosa que es verdad, para tener un servicio fantástico y volverse millonario con la Bell Atlantic, pero siempre hay algo de fondo, hay una razón primaria que nos mueve a hacer las cosas. Y todos los humanos hacemos las cosas por amor o por dolor. Y estas son 23 historias que lo hicieron por amor. Bárbara, yo agradezco muchísimo el tiempo tuyo para la entrevista. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? En redes sociales estoy muy ubicable como @ba_anderson, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook y en... no, ¿qué me queda? Instagram. Ahí me pueden encontrar. Y estoy todo el tiempo subiendo muchas noticias sobre discapacidad. Es un tema que me fascina y es un tema del cual me parece que hay muchísimo más material para contar y que estas avenidas como pueden ser el libro, la película y ahora estas historias para niños sobre inventos, tienen que ser estos canales diferentes para asomarse a una minoría diferente a la cual no estamos tan acostumbrados a acercarnos. ¿Algún comentario que le dijeras a nuestros escuchas para que se acerquen a tu libro? Que lo compren, que está, vale cada página, que está increíble, que lo pueden comprar en audiolibro, justamente estamos hablando de los audiolibros, Patricia. La versión para niños de este audiolibro es hermosa porque tiene toda una animación de fondo y ruidos, parece un radioteatro, cada uno de los 23 inventos. Está en formato de tapadura como este, que son los clásicos libros infantiles bonitos, y también está en formato de ebook para aquellos que tengan que viajar y le dan a su hijo un iPad con una historia para leer. Pues te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias, Patricia. Un saludo muy grande para ustedes.